Bien, hemos estado estudiando este libro de Esther y hacer un brevísimo resumen. Esther, ella asume el reinado ahí con el rey Asuero después de que es desechada Basti y se levanta este hombre Amán para destruir el pueblo de Israel, el pueblo de los judíos. Y finalmente vimos que el Señor protege a Mardoqueo, que es el padre putativo ahí de Esther, y protege a Esther también, y es desenmascarado el plan de Amán y él muere, es cierto, sentenciado a la muerte por parte del rey. Y ahora vamos a seguir con esto, y lo maravilloso de la palabra del Señor, y específicamente el libro de Esther, que es completamente vigente. Lo que pasa, las dificultades que le están pasando a Esther, las dificultades que le pasan a Mardoqueo, no dejan de suceder en el tiempo de hoy. Y todo lo que ellos viven, todo lo que ellos les pasa, todo lo que ellos sucede, sigue vigente en la vida contemporánea, porque la maldad del hombre, los mismos materiales con que se construyeron estas maquinaciones, todavía existen. Con los mismos materiales que se construyeron esos muros para destruir, para separar, todavía existen. Son los mismos de antes que con los mismos de hoy. Con esos mismos materiales que tomó Amán para levantar este muro de destrucción, de aniquilación, todavía está en uso. Y se están levantando muros en medio de las congregaciones, se están levantando muros en medio de los países, se están levantando muros en medio de las iglesias, se están levantando muros en medio de su vida, hermano, para separarlo, para que usted no viva y no disfrute como hijo de Dios. Pero la gracia de Dios existe y es una fuerza más grande que cualquier muro, Su justicia divina va a ser siempre mayor que cualquier problema y circunstancias. Y aquí vimos cómo Dios obró en medio de ellos y terminó con un problema. Y vamos a ir viendo cómo son estos muros que se levantan. Son muros de maldad tan altos y tan anchos que nos preguntamos si permanecerán para siempre. Muchas veces en nuestras vidas vemos cosas tan grandes, tan tremendas, que pensamos que ese muro no puede caer, que esa circunstancia no puede ser derribada, que ese problema no puede ser sacado en medio de tu vida. Pero no es así. Y vamos a ver, la referencia histórica, por ejemplo, nos muestra qué es lo que pasa con los muros. No importa, hermano, cuán bien construido haya sido el muro, cuán buen material se haya usado para levantar el mundo, no importa las dimensiones que tenga el muro, no importa el tamaño que tenga el muro, tarde o temprano ese muro debe caer y va a caer. Debe ser derribado y va a ser derribado. Los muros caen. Los muros caen. Las murallas caen. Ahora, lo primero que tenemos que pensar, hermano, cuando alguien va a levantar un muro, tiene que pensar, y nunca lo hacemos, pero es bueno pensarlo. Cuando usted levanta un muro, estoy hablando en las dos formas, forma espiritual y en la forma material. Usted tiene que pensar qué está dejando afuera del muro y qué quiere dejar adentro del muro. ¿Sabe quiénes no se preguntaron eso? Los egipcios, por ejemplo. Cuando estaban con el pueblo de Israel en medio dentro de ellos, dijeron: vamos a levantar un muro para que nadie se vaya de acá y sigan siendo esclavos por siempre. ¿Y les salió barato o les salió caro? Les salió carísimo. Tuvieron que pagar con la vida de sus primogénitos. No fue gratis. Por eso tenemos que pensar muy bien, ¿por qué vamos a levantar un muro? Luego Josué, cuando llega a la tierra prometida, habían algunos que se sentían seguros con su muro, ¿no? En Jericó. ¿Y qué pasó? ¿Quién lo derribó? Dios lo derribó. ¿Estaban seguros? Era una imagen, era una ilusión. Muchas veces nosotros vivimos aferrados a ilusiones de seguridad, pero no es así, hermano. Si usted pone reja en su casa, si usted pone alarma en su casa, está bien, está bien. No le digo que está mal. Pero su mayor seguridad y su seguridad plena y absoluta, ¿quién es?
el Señor. No es una reja, no es un candado, no es una cadena, no es una alarma, no es una empresa de seguridad. Es Dios. Es Dios el que va a cuidarlo. Dice en Josué 6:20, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad y cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. ¿Y qué pasó con el muro? Quedó en el suelo. Ahí quedó la seguridad del pueblo de Jericó. Los muros de Jerusalén, hermanos, los judíos, su ciudad era un chiche, le mostraban mira, Jesucristo, este es nuestro templo, esta es nuestra ciudad, estos son los muros de Jerusalén. ¿Y qué pasó con los muros de Jerusalén? Se cayeron completos, fueron destruidos. Cuando llegó el rey Nabucodonosor, cuando tenían la ciudad en su esplendor, llegó el rey Nabucodonosor y conquistó Jerusalén. ¿Qué pasó? Derrumbó todo, destruyó todo, y fueron sacados de ahí y fueron llevados. Después lo tienen que ir a reconstruir los muros. En el libro de Nehemías vemos cuando van a levantar de nuevo los muros, construyen las puertas, construyen el muro. En 52 días lo veíamos la semana pasada. Y todo eso pasó, pero ellos creían que su muro era su seguridad. Y no es su seguridad. Que el muro era infranqueable y no son infranqueables. Los muros siempre van a caer. Pero después Nabucodonosor vivía ahí también, en Babilonia. ¿Y qué pensaba él? Sus muros son impenetrables. Pero no era así. Cuando reinaba el rey Belsasar, ¿qué pasó? Vinieron los medo persas y traspasaron sus muros y tomaron el reino. Y el reino quedó en manos de otros. Porque los muros no son eternos. Después los griegos con Alejandro Magno también derribaron los muros y conquistaron el imperio medo-persa. Pero a los griegos no les duró tampoco mucho, llegaron los romanos y lo tomaron los romanos. Pero a los romanos no les duró mucho, llegaron los bárbaros y también hicieron caer sus muros. Hermano, no hay muro en la historia que no se haya destruido, no haya caído, que no sea infranqueable. Dios es más grande que cualquier muro que exista en nuestras vidas. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Había un muro que separaba a los gentiles de la bendición de Dios, pero en Cristo Jesús ese muro fue derribado y ahora somos un solo pueblo para la gloria de Dios. Él hizo caer ese tremendo muro. Hay una persona que se llama Betsy ten Boom, que es la hermana de Corrie ten Boom. ¿Conocen la historia de Corrie ten Boom? Más de alguna vez la he compartido. Estas personas fueron declaradas, ¿cómo se le llaman? Ciudadanos justos de la humanidad. Personas justas. Los israelitas lo declaran así, porque ellos entregaron su vida, arriesgaron su vida para proteger a los judíos que eran perseguidos por los nazis. La familia que ellos protegieron se salvó, pero ellos pagaron con su vida, menos Corrie ten Boom, que salió por un error, porque escribieron mal el nombre y salió ella y no tenía que haber salido ella. Fue un milagro, no fue un error, obviamente, fue un milagro de Dios. Pero ella, Betsy ten Boom, tenía una frase y dice, por todo lo que habían pasado ahí en el campo de concentración, porque ellos vieron toda la miseria, la muerte, el abuso, que yo creo que esas palabras quedan cortas para todo lo que se vio y se hizo en ese lugar. Dice, este lugar es el foso del infierno, le dijo Corrie a Betsy. Pero Betsy le contestó, no importa, no hay foso tan profundo que el amor de Dios no lo alcance. No importa dónde estés. No importa que tus muros te tengan aprisionados. No importa que el muro te esté tapando el sol, que el muro no te deje pasar donde están tus seres amados, que tengas un límite. No hay foso tan grande que el amor de Dios no pueda alcanzar. Así que, hermanos, con todo esto, hermano querido, no hay muro tan alto ni tan grande para nuestro Dios. Para nuestro Dios. Ustedes deben estar preguntándose qué tiene que ver todo esto con la señora Esther.
con nuestra querida Esther. Claro que tiene que ver, hermano. En este capítulo 8 que vamos a ver, se puede observar cómo Dios destruyó y hizo caer lo que estaba limitando al pueblo de Israel. Se caen los muros, ¿y por medio de quién? Por medio de Esther y de Mardoqueo, por medio de el poder de Dios. La oscuridad que había caído en la ciudad de Susa es destruida y sacada por el poder de Dios. El primer muro que había entre ellos era el mismo rey Asuero. ¿Se acuerdan cómo comienza esta historia? En el capítulo 8, 1, versículo 1, 8.1 dice: el mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y usted se puede preguntar, si compara cómo comienza esta historia y en qué estamos ahora. En el capítulo 8 aparece este rey, el rey Asuero. Es muy distinto al del comienzo. Mire, vamos al capítulo 1, versículo 1 y 2. Miren cómo se describía el rey ahí. Aconteció, dice la palabra del Señor, en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. La historia comienza con Asuero en el centro de la historia. Él era el principal, era el rey más grande que había en la historia en ese momento. Rey de provincias inmensas, de una gran multitud de gente. Ese era el rey, un rey poderoso. El rey Asuero era un hombre poderoso y este hombre tenía la decisión de la vida o la muerte sobre las personas. Este hombre que se deshizo de su esposa porque le pareció mal. Ese es el Asuero que estamos viendo acá en el capítulo 8:1. Este hombre que hizo subir a lo más alto a Amán, al enemigo más grande que se registra, no el enemigo más grande, pero uno de los más grandes, que estuvo muy cerca de destruir al pueblo de Israel. Que le dio el anillo de poder a él, el anillo del rey, para que hiciera lo que quisiera, y él lo utilizó para destruir al pueblo de Israel. Este es el hombre que estuvo voluntariamente de acuerdo con eliminar a una raza, a un pueblo completo que estaba dentro de su reino. Este hombre, imagínese ese concepto que él tenía. Estos son judíos que viven en medio de mi nación, me da lo mismo. Si los quieren matar, mátalo. ¿Por qué le preguntó? Este es el rey Asuero, que estamos viendo acá en el capítulo 8:1. Este es el hombre que, ¿se acuerdan cuando estábamos viendo ahí que hubo un viaje que él hizo y fue a conquistar las tierras griegas, fue a conquistar a los griegos, fue a tomar terreno, ya le fue mal, volvió, pero era un hombre ambicioso, un hombre de poder, un hombre que quería seguir conquistando. Ese es el rey Asuero, así que no perdamos de visión qué tipo de persona era. Pero este hombre de repente sufre un cambio de mente y de corazón. ¿Por qué? ¿Por casualidad? ¿Porque Esther era simpática? No, Esther era una herramienta del Señor. Porque él un día le dice a Esther y le extiende el cetro a Esther y le pregunta, ¿se acuerda de ese versículo? ¿Por qué estás preocupada? ¿Qué puedo hacer por ti? Hasta la mitad de mi reino te daría. Ese hombre tierno, atento, que ella se presentó en ese capítulo, ¿se acuerdan? Que se presenta ante él con todo el riesgo, porque si el rey no le extendía el cetro, la tenían que matar, había que matarla, tenía que pagar con su vida, porque no había entrado a la presencia del rey sin permiso. Pero este hombre tiernamente le dice, ¿por qué estás preocupada? ¿Por qué estás preocupada, Chap? ¿Cómo está mi reina? ¿Qué puedo hacer por ti? Hasta la mitad de mi reino te daría. ¿No es tierno?
¿Cambió? Hubo un cambio, hermano. Ha escuchado las súplicas de Esther y como resultado, él ha ordenado, escuchó a Esther y como resultado le entrega o le acepta sacrificar y mandar a matar y condena a la muerte a Amán, a su primer ministro, al hombre de su confianza, a su brazo derecho. Porque ella le planteó todo y le descubre todo y él cambió su corazón y apoya a Esther. Hubo un cambio, ¿no? Y no solamente eso, sino que toma todas las propiedades de Amán y se las da a Esther. ¿Y Esther qué hace? Dice, mira, en realidad Mardoqueo es mi pariente, él es como mi papá, así que se los voy a entregar a él. Porque las propiedades que eran de Amán, por ley, les correspondían quedarse el rey con esas propiedades. Pero al rey no le importó y se las entregó a ellas. En Esther 8:2-3 dice, y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, Agageo, y su designio que había tramado contra los judíos. Hermano, no hay ningún corazón tan duro que Dios no pueda penetrar. No hay un corazón tan de piedra que Dios no pueda ablandar. No hay ninguna voluntad tan obstinada que Él no pueda dominar. No importa quién sea la persona poderosa, por cuán poderosa que sea, tan grande o bien ubicada o tantos contactos que tenga o todo el dinero que tenga, no importa quién sea, no es rival para Dios. No hay rival para Dios. Porque Dios es el Dios grande y todopoderoso. El Proverbios 21, del 1 al 2 dice, como los partimentos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. En la mano de Dios está el corazón del rey, y a todo lo que quiere, Él lo inclina. El corazón del rey, de este rey Asuero, o de cualquier hermano, cualquier persona que se esté levantando contra ti, que quiera hacerte daño, que quiera hacerte mal, o cualquier muro que esté guiado por un hombre, por una mujer, que su corazón está entenebrecido, no importa. No importa, es como masilla blanda en las manos de Dios. Es como plastilina blanda. ¿Ha jugado con plastilina? Uno la va moldeando como quiere y la va diciendo como... Así es en la mano de nuestro Dios. Y así es el corazón del rey Asuero. Dios lo tomó y lo transformó, lo modificó. Cualquier hombre, por muy duro que sea su corazón, por muy poderoso que éste sea, por muy amenazante que nos parezca, Dios puede cambiar su corazón. Todos tenemos adversarios en la vida. Todos tenemos enemigos en la vida que a veces ni siquiera entendemos por qué se han levantado contra nosotros. A veces uno dice, ¿por qué me tratan así si yo no les he hecho nada? Y se han levantado contra usted y lo han atacado y lo han difamado y han hablado mal y han murmurado. ¿Por qué? Pero hermano, déjeselo al Señor. Él tiene el poder para cambiar el corazón y así lo hizo con el rey Asuero. Y cambió el corazón tal vez nosotros sin darnos cuenta. Y aquí también para nosotros. Sin darnos cuenta también nosotros nos hemos transformado en un enemigo de alguien que no lo merece. Y eso no está bien. Y debemos examinarnos nosotros y dejar que el Señor moldee nuestro corazón conforme a su voluntad, conforme a su persona, no conforme a nuestra visión corta que tenemos muchas veces de las situaciones. Pero el rey
es moldeado por el Señor. ¿Y sabe qué, hermano? Por lo mismo le digo de nuevo, no hay muro tan grande o tan fuerte que sea más fuerte que el Dios Todopoderoso. No hay ninguna voluntad tan dura que Él no sea capaz de ablandar. Si Dios puede cambiar el corazón del rey Asuero, me imagino que puede cambiar el corazón de cualquiera. Había un muro que era el corazón del rey Asuero. Porque si no hubiese estado Esther y Mardoqueo en ese lugar, bueno, Dios tenía seguramente el plan B, plan C, plan D, plan hasta la Z. Pero con ellos dos y la mano de Dios se ablandó el primer muro y cayó. El corazón del rey Asuero cayó rendido a los pies de Esther. Pero en realidad, bajo la voluntad de Dios. Había otro segundo muro, hermano. Mire, versículo 3. Capítulo 8, versículo 3. ¿Qué dice? Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán, Agageo, y su designio que había tramado contra los judíos. ¿Sabe, hermano? Amán podría ya estar muerto, y ya estaba muerto, había desaparecido, pero las consecuencias de su daño todavía estaban vigentes, porque el edicto todavía estaba vigente y en el mes de diciembre tenían que morir los judíos. Y eso estaba ahí. Era un problema real y que no podían dejar pasar, porque iba a ser, el edicto se iba a cumplir igual. ¿Y sabe por qué? Porque los edictos de los reyes medo-persas no se podían revocar. Yo me acuerdo que el pastor Miguel más de alguna vez cuando hablábamos en la sesión y todo, y salía con el dicho y decía, oye, pero esto no es la ley de medo-persa. Porque sí, porque la ley medo-persa no se podía revocar. No está en su forma legal, en su estructura de gobierno. Eso, en Daniel 6.8 lo podemos ver. Daniel 6.8 dice, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y esa era la forma que ellos tenían de gobernar. Se hacía una ley y la ley se cumplía. Así que Amán estaba muerto, pero su edicto seguía vivo y los judíos debían morir en el mes de diciembre. Sabiendo esto, Esther se echa a llorar sinceramente delante del rey, a los pies del rey. Y para ser sincero, hermano, yo creo que son pocos los hombres que pueden resistir las lágrimas de una mujer. Y como ya estaba el corazoncito de este hombre transformado por Dios, seguramente ya no resistió ver a su esposa llorar. Y ablandó esas lágrimas, ¿cierto? Ablandó el corazón aún más del rey. Esther fue sabia, porque lo habíamos visto las veces anteriores, en los capítulos anteriores, que ella guardó el tiempo y esperó el tiempo correcto para hablar, para denunciar y ahora para derramar su corazón frente al rey. Ahora recién, en este instante, era necesario derramar su corazón y ella lo hizo. Y le entregó ese corazón lleno de pena, angustia y preocupación y se lo presentó al rey. El rey, tengo esta preocupación, hay un edicto que no se puede cambiar, ayúdanos tú. ¿Qué hacemos? Porque vamos a morir. Y ella llora. Hermano, no estaba llorando por cualquier cosa, estaba llorando porque iban a morir. Y no iba a morir ella, iba a morir su pueblo. Probablemente ella también. Quizás no, quizás sí. Pero había un riesgo gigante que se cumpliera eso. Pero aquí, como Dios guió el corazón del rey, el rey extendió el cetro sobre Esther. Y mira, del 4 al 5, versículos 8, capítulo 8 del 4 al 5. Entonces el rey extendió el cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo, si place al rey,
y se ha hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Hamedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias. Pero Esther, ¿qué estaba pidiendo Esther? ¿Qué estaba pidiendo que se escriba? Ella no pedía que se revocara el edicto. Ella era sabia. Ella no estaba pidiendo que se revocara el edicto. ¿Cierto? Porque le dice, Esther se levantó y se puso delante del rey y dijo, si place al rey, si ha hallado gracia delante de él y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán. Pero ella estaba pensando en revocar con otra escritura, escribir otra ley. Pero no podía hacerse así. En ese tiempo los reyes decían, con los medios persas decían y se hacía, y no se borraba con el codo lo que se escribía con la mano. En estos tiempos es así. No, es un chiste en estos tiempos. Uno escucha a uno diciendo una cosa, no, nunca más pituto, ya, y llega y pone hasta el perro le da. Tenemos una, ¿cómo decían? Bueno, pero tantas cosas que se han dicho en campaña y después no se cumplen. Tantas leyes que se hacen y después no se cumplen. Tantas cosas que se dicen y después no se cumplen. ¿Y con qué facilidad? Pero en ese tiempo parece que los hombres eran de otra forma. Porque decía y se cumplía y se respetaba la ley. Nosotros vivimos en una cultura completamente distinta, con otro tipo de autoridades. Pero esa rigidez no era algo insólito para ellos, era lo normal. Y en Esther 8:6 dice, ¿por qué? ¿Cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Y esta era la circunstancia real, ahí se la estaba planteando el rey. ¿Cómo yo voy a ver esto? Viene la destrucción, van a matar a mi pueblo y se lo está planteando. Y viene la respuesta del rey, del 7 al 8. Y respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid, pues, vosotros a los judíos, como bien os parecieres, el nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Y el rey les da la solución. ¿Pero por qué? Por la intercesión de Esther. No revocan lo anterior, pero dan una nueva ley, un nuevo edicto. Y le dice, pero ustedes tienen el anillo, vos. Amán, Mardoqueo, tú tienes el anillo. Tú tienes ahora el poder. Y yo te autorizo, anda y escribe un nuevo edicto. Y escribe ese edicto y que salga al pueblo para que ellos puedan actuar. Y a veces nosotros pensamos, hermanos, como hijos de Dios, como iglesia en realidad, como iglesia protestante, como iglesia que somos la luz y la sal del mundo, pensamos que las leyes que se están haciendo contra el aborto son tan grandes, o sea, en favor del aborto, son tan grandes que no las podemos revertir. Pero Dios sí las puede revertir. Pensamos que las leyes que se hacen contra la educación preferente de los padres sobre sus hijos son tan grandes porque la hizo el Congreso, porque la hicieron allá, porque vienen de organismos internacionales, que son tan grandes que no las podemos revertir, pero Dios sí las puede revertir. Pensamos que las leyes que están en contra de la libertad de culto, contra la libertad de la expresión, contra la libertad de ejercer nuestro derecho como hijos de Dios en medio de una sociedad que no conoce a Cristo, de predicar, pensamos que son tan grandes y que nos van a perseguir y que no se van a poder revertir, pero sí Dios la puede revertir. Pensamos que las luchas que tenemos como hijos de Dios frente a esta sociedad son temas tan grandes que están tan implantados en medio de la sociedad que no se pueden revertir, pero sí se pueden revertir.
ninguna lucha por lo que Dios nos demanda para hacer luz y sal en medio de esta sociedad es en vano. Y debemos luchar y debemos ser luz y presentar una opción distinta a la gente que no conoce a Cristo. Pero a veces pensamos que no, porque ¿qué sacamos ya si ya esta cosa ya no hay nada más que hacer? Siempre hay algo más que hacer. Hasta que el Señor nos saque de la tierra, aquí vamos a estar y vamos a hacer luz y sal para las naciones. Es un ejemplo que nos da la palabra para seguir siendo luz y oponiéndonos contra todas esas leyes injustas que van en contra de la voluntad de Dios. En Esther 8, 9 y 10, para que sigamos avanzando, podemos ver, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todos los que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua, y escribió el nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales. El mensaje sale con el permiso del rey y cambia toda la historia. Hay un nuevo edicto, hay una nueva noticia que repartir para el pueblo de los judíos. Y del 11 al 13 dice lo siguiente, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y a matar y a acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes en su mismo día en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes del 12º, que es el mes de Adar. La copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Hermano, había un edicto. Había un rey con un corazón duro y el Señor lo transformó, hizo caer ese muro. Había un edicto que era de condenación para el pueblo de Israel y el Señor lo hace caer y levanta un nuevo edicto que les permite defenderse. La ley medo-persa no podía ser cambiada, pero gracias al corazón del rey había sido ablandado por la súplica de Esther. Él proveyó de una manera mediante la cual la ley podía quedar sin efecto, neutralizada. Los judíos podían protegerse a sí mismos, podían tomar las propiedades de sus enemigos, podían defenderse. Antes no podían hacer nada, tenían que entregarse a la muerte. Ahora podían cuidar sus propias vidas. El versículo 15, los correos pues montados en caballos veloces salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. El decreto de Mardoqueo fue despachado en el mes tercero, en el mes de Sivan, el mes de junio, julio por ahí. A eso equivale el mes de Sivan, junio, julio. Y ya que este se hizo un poco más de 2 meses después del decreto de Amán, que está en el capítulo 3, versículo 12, por lo que los judíos tenían 9 meses para prepararse para este conflicto, para ese día. Y tal como fue hecho con el edicto anterior, este también fue despachado por medio de mensajeros en todo el reino hasta la India, desde Cus hasta la India. Y fue escrito, me equivoqué. Y fue escrito en las lenguas de cada provincia y de cada pueblo para que todos se enteraran, para que todos supieran. Seguramente estaban advirtiéndole a los otros que no atacaran a los judíos. Y también le estaban advirtiendo a los judíos, o le estaban
avisando a los judíos que sí se podían defender, que se organizaran, y tenían 9 meses para hacerlo. Así lo había escrito Mardoqueo y lo había entregado y lo había comunicado a todo el reino. Lo maravilloso es que toda esta transformación en la situación estaba respaldada por el mismo rey que antes prácticamente había sellado su exterminio. Ese mismo rey que había deseado exterminar al pueblo de Israel, ahora estaba completamente de acuerdo con este plan. Y él lo había ideado y lo había respaldado totalmente. Quizás nosotros tenemos algún enemigo, tenemos algún muro, o estamos enfrentando alguna dificultad, un problema judicial, calumnias, rumores, murmuración, algún problema en el trabajo, problemas laborales. Quizás alguien está hablando mal de ti en las redes sociales o está sufriendo bullying en el colegio o en algún lugar. Hermano, no hay ningún muro tan grande ni tan tremendo que Dios no pueda derribar. El punto es, tu problema, tu situación, tu circunstancia que te apremia, ¿es más grande que Dios? No, seguramente no. El Salmo 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermano, no importa, déjaselo al Señor. Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ese es tu Dios, ese es tu Señor. Él va a cambiar las circunstancias, Él va a derribar el muro, Él es nuestro refugio y fortaleza. Cuando Él interviene, los resultados son maravillosos. Toda rodilla se doblará ante Él y toda mentira será expuesta y descubierto delante de Él y toda falsedad será destruida delante de Él. Él es nuestro Dios. Así que tranquilo, hermano, descansa. El Señor está dando la batalla. Él va a derribar el muro. Él va a hacer la obra. Había otro tercer muro. En el versículo 15 y 17, del 15 al 17 dice, y salió Mardoqueo, Mardoqueo delante del rey, con vestido real de azul y blanco, una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura, la ciudad de Susa. Entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Oye, pero ¿cómo fue esto? ¿Cómo transformó todo? La ciudad de Susa, dice la palabra de Dios, que estaba en oscuridad. La ciudad de Susa estaba en penuria porque había esta mala noticia y había dolor. Y en las provincias del rey había dolor, había angustia. Pero ¿qué dice la palabra? Que sale Mardoqueo vestido real de azul, del rey, delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. Y la ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó y los judíos tuvieron luz y alegría y se armó la fiesta y vino el banquete. Fue un día de celebración. Antes, la pena y el dolor que había solamente podría haber sido comparable con lo que sentían aquellos que eran llevados a esos centros de exterminio como de Auschwitz, de Birkenau, donde morían por centenares, por millares. Morían los judíos, uno tras otro, en cámaras de exterminio. Cámaras donde morían, los envenenaban con gases. Buscaban forma de hacerlo más eficiente. Es terrible. Y ellos estaban esperando algo parecido con estos hombres. ¿Cómo habrá sido el dolor de su corazón, la angustia que habían sentido? Pero acá aparece esta noticia y la fiesta se arma.
Y se arma el gozo, y llega la luz, y llega el gozo, y llega la fiesta y el banquete, y en cada provincia, y comienza la celebración. Y habían gentiles que decían, hagámonos judíos porque ellos parece que lo pasan bien, y queremos ser como ellos, y queremos estar con ellos. Hermano, ese muro de la angustia y el dolor también lo transforma Dios, también lo mueve Dios, lo saca. Hermano, no importa lo que estés viviendo. Todos los días están cayendo muros. Todos los días están cayendo esas barreras. Todos los días. No podemos predecir cuándo van a caer. No sabemos cuándo lo va a hacer el Señor, pero sí sabemos que un día Él lo va a hacer. Quizás su muro es su propia voluntad rebelde, hermano, y el Señor la va a doblegar y el Señor la va a hacer caer. No resista más a la voluntad de Dios y haga su voluntad. Quizás es un pecado, una situación que tiene sin resolver. También hay que hacerlo, resolverlo. O un enemigo, obviamente. También puede ser la depresión, la oscuridad, la depresión, el desánimo. Hermano, no permita que ese muro lo separe de la comunión con el Señor. Dios hará caer nuestros muros y hará caer los muros que nos separan del servicio, del gozo, del amor, de la comunión con los hermanos y con el mismo Señor. Dios hará caer cada uno de los muros, pero también trabajará con nuestro carácter y nuestro ser, y muchas veces no nos gustará y vamos a estar en desacuerdo y nos vamos a resistir. Pero finalmente Dios nos quiere bendecir y Él lo va a hacer. Salmo 35 dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¿No le llena de gozo pensar que tiene un Dios así? Mira lo que dice David en su angustia. Salmo 119, 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Después que reconoce el pecado que él había cometido, ¿se acuerda cuál es el pecado que él cometió, no? ¿Cierto? Deseó la mujer de su prójimo y después que la tiene, manda a matar a su prójimo. Y después viene el profeta y se lo revela. Bueno, él estaba perdido. Antes que yo fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Salmo 119, 71. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. El Señor es bueno que nos humille. Y lo dice el salmista, es bueno que seas humillado, porque después vas a guardar su palabra, porque vas a entender y aprender sus estatutos. Salmo 119, 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Hoy ando tan afligido, tengo tantos problemas. El Señor te puede estar afligiendo. Siempre estamos diciendo, no, es que el enemigo, no, es que este otro, no, es que este de allá. Hermano, a lo mejor es tu carácter, es tu rebeldía y el Señor te está afligiendo. Y lo dice el salmista, conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Si no, pregúntale a Jonás. Pucha que fue afligido, ¿no? Bueno, y tantos más. Y cada uno de nosotros muchas veces nos hemos visto apretados, nos hemos visto afligidos. Y el Señor está obrando en tu carácter, está obrando en nuestro ser. ¿Sabe, hermano, no le pasó por la mente un muro que había entre nosotros? No entre la iglesia, sino entre Dios y nosotros. En toda esta historia, a mí me maravilla esto. Amán es un tipo del anticristo y Mardoqueo es un tipo de Cristo. Cuando me refiero a un tipo, es alguien que representa. El primer edicto que escribió Amán quería la muerte del pueblo de Dios, ¿cierto? Eso es lo que buscaba, destruir el pueblo de Dios. Incluso él fue eliminado, fue sacado. Y el edicto seguía ahí. El enemigo se levantó como serpiente en el huerto e hizo caer al hombre. Hizo caer al hombre en pecado y cayó la condenación. Y la ley de Dios condenaba al hombre a la muerte.
Un edicto de Amán y un edicto de Dios. La ley de Dios. Todos estábamos condenados a la muerte. La ley de Amán condenaba al pueblo de Dios a la muerte. Pero hay una buena noticia. Se levantó Mardoqueo y escribió este edicto, que se lo dio el rey a su siervo. Y él escribió el edicto, que era para vida del pueblo, para salvación del pueblo. Nuestro Padre Celestial envió a su Hijo amado a morir en la cruz, y en él hizo un nuevo pacto, una nueva ley, que era la ley de salvación, el Evangelio de Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Salvación. Pero hermano, no sigue ahí, no termina ahí la comparación. Mardoqueo salió con su corona de rey, con su ropa de rey, y envió a sus jinetes a repartir la noticia. Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, le dio la comisión a la iglesia de Dios. Este es mi edicto. Vayan ustedes como mis jinetes y lleven el mensaje de la salvación donde no ha llegado todavía. Así mismo hizo Mardoqueo, así mismo hizo Jesús con nosotros, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y los jinetes, llevando las buenas nuevas del edicto de Mardoqueo, llegaron hasta lo más profundo del reino. Y nosotros, como iglesia de Dios, tenemos ese mandato de llevar esa salvación donde no ha llegado. Había un muro que era la muerte y el Señor la derribó. Y el Señor la derribó. Hermano querido, ¿qué mayor prueba quieres? Que Dios es más grande que cualquier muro que haya en tu vida, que cualquier problema que tengas en tu vida. Hay un edicto que era para muerte y el edicto de Jesucristo es para salvación, y tú has sido beneficiado por ese amor, por esa gracia y por esa misericordia. Amén. Oramos. Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu palabra. Señor, cómo vemos la maravilla que es cuando nos muestras tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu poder, Señor. Como tú destruyes las barreras que hay en medio nuestro, como tú destruyes los muros que hay, que nos separan de servirte, de gozarnos, de vivir en comunión, de servirte en santidad, Señor. Ayúdanos tú, Señor. Gracias por tu palabra, porque podemos ver estas personas que fueron fieles a ti y que te sirvieron, y que hoy día nos enseñan cómo te agrada a ti que te sirvamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a ti y tomar tus promesas para nuestras vidas. Gracias, Padre, por esta iglesia, Señor. Bendice a cada uno de ellos y ayúdanos también a ser humildes para que tú transformes nuestros corazones conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.